miércoles llegó con nubes. No lluvia, nubes de las que se quedan, de las que filtran la luz sin quitarla del todo, que hacen que el día tenga esa calidad particular de algo suspendido, como si el mundo estuviera esperando que alguien tomara una decisión. Consuelo había pasado el martes haciendo lo que hacía cuando tenía demasiado en la cabeza, organizando. Había reorganizado el armario del pasillo, había revisado la despensa, había hecho 3 cosas que llevaban semanas en la lista de pendientes y que nunca terminaban de ser urgentes. Diana había salido esa mañana temprano. Después de 5 días en la casa, ya había empezado a buscar trabajo, que era la manera de Diana de decir que se quedaba sin tener que decirlo con palabras. Valentín había ido a la escuela con esa normalidad heroica de los adolescentes que procesan cosas enormes y que sin embargo aparecen al día siguiente en el primer banco y sacan el cuaderno. Consuelo estaba en el patio a las 10 de la mañana. El limoniero con sus nubes, el café de la mañana, el silencio que era el silencio de siempre, pero que llevaba días teniendo algo adicional. La presencia de personas que no habían estado antes, que habían cambiado la textura del aire de la casa aunque no estuvieran físicamente en ella. Pensó en Rodrigo, en la llamada que habría hecho a Andrés, en cómo habría dicho las palabras. ¿Tienes un medio hermano? ¿Tienes 17 años? Vive en Guadalajara. Que no hay manera de decir suavemente porque no son palabras suaves. Pensó en cómo habría reaccionado Andrés. Fue entonces cuando escuchó el coche. Consuelo Vargas llevaba 62 años escuchando los coches de su calle. Sabía cuáles eran los del vecindario. Sabía el sonido de los que pasaban y el de los que se detenían. Este se detuvo. Se levantó. Fue a la puerta. La abrió antes de que llamaran. El hombre que estaba en el umbral tenía 28 años, y el tipo de cara que se desarrolla cuando uno tiene que madurar más rápido de lo que le habría gustado, no endurecida, sino simplemente formada con más prisa que la usual. Llevaba ropa de trabajo, no de visita, pantalón oscuro, camisa clara, la chaqueta de alguien que ha salido de una oficina y ha conducido sin pensar exactamente a dónde iba. Los ojos eran marrones, directos. Consuelo los miró. Buscó en ellos lo que sabía que iba a encontrar. Los rasgos de Marcos, que conocía por las fotos que Diana le había mostrado años atrás, que había memorizado sin querer con la precisión de las cosas que uno no quiere saber, pero que el cerebro guarda de todas formas. Los encontró. Y encontró también algo más, algo que no era Marcos. «¿Quién eres?», dijo Consuelo. El hombre la miró. «Me llamo Andrés Villanueva. Rodrigo me habló». Una pausa. Busqué la dirección yo mismo. Consuelo la miró por un momento. Los pájaros, el limonero, las nubes que filtraban la luz. «Entra», dijo. Acto 1. La cocina de los miércoles no tenía el ritual de los domingos, pero tenía su propia lógica. El café que Consuelo hacía a cualquier hora, porque el café era la respuesta correcta a casi todas las situaciones. La mesa que era la mesa de siempre, la silla de Eduardo que últimamente recibía más personas que en los años anteriores. Andrés se sentó en ella sin que nadie le dijera que se sentara, con esa naturalidad de alguien que ha tomado muchas decisiones difíciles y que ya no espera permiso para las pequeñas. Consuelo puso el café. Se sentó frente a él. Los dos miraron la mesa durante un momento, ese momento previo a las conversaciones importantes en que las dos personas están calibrando qué decir primero y de qué manera. Fue Andrés quien habló. «Rodrigo me llamó ayer por la noche», dijo. «Me dijo que tenía un medio hermano, que tenía 17 años, que vivía aquí». Una pausa. No lo creí de inmediato. «¿Qué hiciste cuando no lo creíste?» «Busqué». Andrés lo dijo con la simpleza de alguien para quien buscar es la respuesta natural a la duda. «Revisé los papeles de mi padre, los que llevaba 2 semanas ordenando para la herencia». Una pausa más larga. «No encontré nada directo. Marcos era cuidadoso». Miró la taza. «Pero encontré una transferencia, del año que yo tenía 11 años, a una cuenta que no reconocí.
Una sola transferencia, cantidad pequeña, el tipo de cantidad que alguien envía cuando quiere ayudar sin que se note demasiado. ¿Y eso te dijo que Valentín existía? Me dijo que había algo que yo no sabía. Andrés la miró. Rodrigo fue el que llenó los espacios. Consuelo procesó esto. ¿Y viniste solo? ¿Sin avisar? Sí. Una pausa. No supe cómo avisar. No tenía el número de nadie aquí, y no quería esperar más tiempo del que ya había esperado. Otra pausa, más breve. Sé que debía haber avisado. Lo siento. Consuelo lo miró durante un momento. Buscó en su cara lo que buscaba siempre en las caras de las personas nuevas. No la impresión de los primeros 5 segundos, sino lo que queda, después, lo que se ve cuando alguien está siendo simplemente lo que es sin el esfuerzo de la presentación. Lo que vio en Andrés era la cara de alguien genuinamente desconcertado, no amenazante, no calculador, desconcertado, en el sentido más literal, la cara de alguien cuyo mapa del mundo acaba de mostrar una zona que no sabía que existía y que está intentando orientarse. «Mi nieto no está», dijo Consuelo. «Está en la escuela. Llega a las 2. ¿Quiere que me vaya?» Consuelo pensó en la pregunta. La consideró honestamente, como consideraba las cosas que merecían consideración honesta. «No», dijo. «Quiero que te quedes y que me cuentes quién eres, antes de que llegue Valentín». Andrés la miró. Algo en su cara cambió, no exactamente alivio, sino el reconocimiento de alguien que acaba de ser visto de una manera que no esperaba. «De acuerdo», dijo. Consuelo llenó las 2 tazas, y Andrés Villanueva, que había conducido 1 hora y media desde Guadalajara Centro sin saber muy bien qué iba a encontrar al final de ese trayecto, empezó a contar. Había crecido con su madre hasta los 15 años, una mujer que Andrés describió como buena persona en una situación difícil, que había hecho lo mejor que podía con los recursos que tenía. Cuando ella murió, fue a vivir con Marcos, no porque hubiera alternativa, sino porque no la había. Los años con Marcos habían sido... Andrés eligió las palabras con cuidado, con la precisión de alguien que ha pensado mucho en cómo describir algo complejo sin ser ni más duro ni más suave de lo que la situación merece. Complicados. No violentos, no descuidados en el sentido material, pero con esa cualidad de las casas donde el adulto que manda tiene un mundo paralelo que los demás no ven del todo y que produce una especie de tensión constante, la tensión de saber que hay algo que no se nombra. ¿Sabías de qué se trataba ese mundo?, dijo Consuelo. Fui entendiéndolo con los años, no de golpe, poco a poco, y cuando lo entendí del todo, ya tenía 21 y ya había elegido hacer algo diferente. Una pausa. Estudié contaduría, trabajé en empresas limpias, me aseguré de que no hubiera ninguna conexión entre mi nombre y los de él. Miró la taza. No siempre fue fácil. Marcos no lo entendía. Le parecía que estaba rechazando algo que él le ofrecía. ¿Y lo estabas? Sí, sin rodeos. Lo estaba. Consuelo lo miró. La cara de Andrés al decir eso tenía la calidad de las cosas que uno dice cuando ya no hay necesidad de proteger nada, cuando la persona que una estaba protegiendo ya murió y la verdad puede existir sin consecuencias. «¿Por qué realmente viniste?», dijo Consuelo. «No la razón que me darías a alguien que no conoces, la razón de verdad». Andrés la miró. En sus ojos había algo que Consuelo identificó como el reconocimiento de alguien que acaba de ser visto de una manera que no esperaba. «Porque si existe alguien que también fue hijo de Marcos», dijo Andrés despacio, «quiero que sepa que hay por lo menos una persona en esa parte de la historia que no le va a desear nada malo». Una pausa. «Y quería verlo yo mismo, no por foto, no por descripción, verlo». Consuelo asintió. Era suficiente. Acto 2. Valentín llegó a las 2:15. El sonido de la llave en la cerradura, los pasos en el pasillo, la mochila dejada en el lugar de siempre. Consuelo conocía esa secuencia de memoria,
Era parte del ritmo de la casa como el café de las 6 y el limonero en el patio. «Abuela», dijo Valentín desde el pasillo, «¿hay algo de comer? El almuerzo de la escuela estaba...» Se detuvo en la cocina. Había un hombre desconocido sentado en la silla de Eduardo. Valentín miró al hombre. El hombre miró a Valentín. Consuelo los miró a los dos. Lo que pasó en ese momento fue algo que Consuelo observó con la atención de sus 62 años y que después, cuando intentó describirlo, no encontró las palabras exactas porque era el tipo de cosa que ocurre antes de las palabras. Las dos personas mirándose, el reconocimiento que no es exactamente reconocimiento porque nunca se habían visto, sino algo más parecido a la resonancia, a la manera en que un objeto vibra cuando está cerca de otro que tiene su misma frecuencia. Los ojos eran diferentes, el cabello era diferente, la manera de estar de pie era diferente, pero había algo, en la estructura de la cara, en la línea de la mandíbula, en algo que Consuelo identificó como la presencia de una tercera persona que no estaba en el cuarto, pero que estaba en los dos, que era igual. Marcos, en los dos, sin que ninguno lo hubiera elegido. «Valentín», dijo Consuelo, «ven». Valentín entró a la cocina. Se sentó en su silla, la suya, la de siempre, sin apartar los ojos del hombre. El hombre tampoco apartó los ojos. «Soy Valentín», dijo Valentín. «Lo sé», dijo Andrés. «Lo sé», dijo Valentín. Silencio. No el silencio incómodo de dos extraños que no saben qué decirse. El otro tipo, el que existe cuando dos personas se dan cuenta simultáneamente de que lo que están viviendo es más grande de lo que saben manejar todavía, y que necesitan un momento para estar simplemente en eso sin intentar resolverlo. Fue Andrés quien habló primero, con la directness de alguien que ha decidido que los rodeos no le sirven en este momento específico. «No sabía que existías», dijo. «Rodrigo me lo dijo anteanoche. Antes de eso no tenía ninguna idea». Una pausa. «Quiero que lo sepas. No fue una decisión mía que no supieras de mí ni yo de ti. Fue de nuestro padre, y no lo defiendo». Valentín lo miró durante un momento. «¿Cómo era?», dijo. «¿Marcos?», dijo Andrés. «Sí». «Complicado». Andrés eligió la palabra con cuidado. Inteligente a su manera, podía ser generoso cuando quería, y podía ser otra cosa cuando no quería. Una pausa. No era el tipo de hombre que reconocía que había tomado decisiones malas, las convertía en decisiones inevitables, en cosas que habían tenido que ser así. ¿Y la decisión de no decirme que tú existías? Nunca me lo mencionó. Andrés lo dijo con la flatness de algo que ha pensado muchas veces, lo cual, ahora que lo sé, encaja perfectamente con cómo manejaba las cosas, los compartimentos, cada mundo en su lugar, sin que los mundos se tocaran. Valentina sintió, el asentimiento de siempre, procesando. «¿Y tienes más hermanos?», dijo Valentín. «No, soy hijo único de mi madre». Andrés lo miró. «Y según Rodrigo, tú eres el único hijo de Diana». «Sí, entonces somos dos». «Dos», repitió Valentín. Otra pausa. El reloj marcaba las 2:33. Afuera, el vecino del lado había encendido la radio, una canción que llegaba amortiguada, apenas reconocible. «¿Qué quieres de esto?», dijo Valentín. Andrés lo miró. Era la misma pregunta directa que Valentín le había hecho a Diana, que le hacía a Consuelo, que hacía a todos, la pregunta que va al centro de las cosas sin construir los rodeos que a veces protegen y a veces solo retrasan. «No lo sé todavía», dijo con honestidad Andrés. «Con honestidad. Es lo que tengo», dijo Andrés. Consuelo puso un plato de comida delante de Valentín. Valentín miró el plato, miró a Consuelo, miró a Andrés. «¿Comiste?», dijo Valentín. Andrés lo miró. «No desde esta mañana». Valentín miró a Consuelo. Consuelo ya estaba poniendo otro plato. Acto 3. Comieron los tres, no con la comodidad de la comida del domingo con Rodrigo. Era demasiado nuevo para eso, demasiado sin establecer. Pero tampoco con la tensión de dos extraños que no tienen nada que decirse. Era algo intermedio. La comida de dos personas que acaban de descubrirse
y que están usando el acto de comer como el espacio neutral que permite que las palabras lleguen sin tener que ser empujadas. Andrés contó de su trabajo, la firma de contabilidad, los clientes, la manera en que había construido algo completamente separado de lo que Marcos había construido. Valentín contó de la escuela, el examen de química, el profesor que explicaba rápido, los planes para después de terminar el bachillerato que todavía eran vagos, porque 17 años es una edad en que los planes tienen más forma de dirección que de destino. Consuelo escuchó a los dos. Pensó que era extraño y también completamente natural cómo dos personas que no se conocen pueden encontrar el ritmo de una conversación cuando las circunstancias los obligan a ello. Como cuando dos músicos que nunca han tocado juntos empiezan a improvisar y descubren que hay algo que funciona aunque no hayan ensayado nada. «¿Cuánto tiempo te quedas en Guadalajara?», dijo Valentín. «No lo sé. Vine sin plan, lo cual no es mi manera habitual de hacer las cosas». Andrés miró la mesa. «Tengo una reunión mañana que no puedo mover, pero podría volver el fin de semana si eso tiene algún sentido». Valentín lo miró. «¿Tiene sentido para ti?». «Todavía lo estoy evaluando». «Yo también». Los dos se miraron, y en ese intercambio breve había algo que Consuelo reconoció como el principio de algo. No amistad, no familiaridad, sino el primer atisbo de la posibilidad de que esas cosas pudieran existir en algún momento. Fueron las 4:15 cuando escucharon la puerta. Los pasos en el pasillo eran diferentes de los de Valentín, más suaves, más inciertos. Los pasos de alguien que llega a un lugar que todavía no termina de ser completamente suyo, aunque esté intentando que lo sea. Diana apareció en la cocina. Llevaba ropa de entrevista, la que se había puesto esa mañana antes de salir, con esa mezcla de esfuerzo y funcionalidad que tienen las personas cuando visten para dar una primera impresión. Tenía la cara de alguien que ha hecho algo difícil, la entrevista probablemente, el primer paso de construir una vida nueva en el lugar que había dejado, y que está procesando como resultó. Se detuvo. Vio al hombre sentado en la silla de Eduardo. El hombre se puso de pie. Los dos se miraron. Diana conocía esa cara, no directamente, no de haberla visto en persona, pero Marcos había tenido fotos. Había mencionado a Andrés con esa distancia calculada de los hombres que tienen compartimentos y que dejan entrever los otros compartimentos solo cuando les conviene. «Usted es Diana», dijo Andrés. No era una pregunta, era el reconocimiento de alguien que también ha construido una imagen parcial y que está verificando que la imagen y la realidad tienen alguna relación. Diana no respondió de inmediato. Miró a Consuelo. Consuelo la miró de vuelta con esa mirada de madre que dice muchas cosas sin decir ninguna, que esto era inevitable, que no estaba mal que hubiera ocurrido, que el momento era este aunque nadie lo hubiera planeado exactamente así. Miró a Valentín. Valentín la miraba con esa expresión suya de procesamiento que no revelaba exactamente qué estaba procesando, pero que decía claramente que estaba procesando algo. Miró a Andrés. «Sí», dijo Diana, «soy Diana». Andrés asintió. Luego dijo algo que Diana no esperaba, no porque fuera sorprendente en términos lógicos, sino porque las palabras que uno espera en ese momento son las diferentes de las que realmente llegan cuando la persona que las dice es quien es. «Debí haber sabido que existías. No es excusa que no lo supiera, pero quiero que sepa que si lo hubiera sabido, la situación habría sido diferente». Diana lo miró. «No depende de usted la situación que hubo», dijo Diana. «No, pero depende de mí la que viene, y eso quiero que también lo sepa». El cuarto de la cocina de Consuelo Vargas estaba en silencio, excepto por el sonido de la radio del vecino y el viento en el limonero. 4 personas. Una abuela que había sostenido todo durante 17 años. Una madre que había vuelto después de 10. Un hijo que había preguntado todas las preguntas correctas y un hombre que había conducido media hora para ver con sus propios ojos lo que existía y que había esperado encontrar una complicación y había encontrado en cambio una mesa, un plato de comida y la posibilidad de que las cosas fueran diferentes de lo que el pasado sugería. Consuelo Vargas miró a las 4 personas en su cocina. Pensó en el limonero, el que había plantado cuando nació Diana, el que creció sin que nadie lo mirara,
el que ahora era un árbol grande y serio que daba sombra y daba fruto y que simplemente existía con la solidez de las cosas que han tenido tiempo de echar raíces. Pensó en el sobre que seguía en el cajón de la mesita de noche, para Valentín, cuando sea el momento. Miró a su nieto, 17 años, los ojos de Diana, la directness de Eduardo y algo más, algo que era solo suyo, que había desarrollado en esta cocina, en esta casa, con esta abuela y este limonero y 17 años de preguntas que finalmente empezaban a tener respuesta. Consuelo Vargas se levantó, fue al fregadero, puso agua a calentar, más café, para 4.